Gobierno de México. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al doctor Guillermo de la Peña, al doctor Fernando Cortés, obviamente al doctor Agustín Escobar, a la doctora América Molina, primero por haber aceptado formar parte del comité, por su latente lectura al trabajo, por los comentarios tan pertinentes. Y pues voy a hacer una presentación muy sucinta, considerando que ya conocen el trabajo. Y más bien, pues me interesa después conocer sus apreciaciones en caso de que tengan otras que no hayan estado en el dictamen. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues el trabajo se titula Estado social y pobreza en el siglo XX mexicano, las claves de su interacción. Lo que voy a hacer es detenerme brevemente en aspectos de la introducción, plantear cómo fue que se desarrolló la investigación, los periodos que analizo, los hallazgos de la investigación y las contribuciones del trabajo al campo de estudios. Voy a cerrar esto porque no me deja. Listo. Bueno, pues se trata de un estudio, de un proceso sociopolítico de cómo se construye el Estado social mexicano y cómo se transforma la relación de esta institución con la población en situación de pobreza en México a lo largo del siglo XX. Y realmente surge como una preocupación o como una forma de contestar a una inquietud que yo tenía de entender cómo la atención de la pobreza en un principio, al principio del siglo XX, era una preocupación marginal para el Estado, que pertenecía a otras instituciones, principalmente instituciones civiles, clericales, a ser tan importante en los programas de gobierno actual. Entonces a mí me interesaba entender esas transformaciones y pues para eso era importante hacer un estudio de larga duración. Entonces yo lo organicé en 3 periodos porque estos periodos me permitían observar esas rupturas a lo largo del siglo XX. El Porfiriato tardío es el primer periodo de 1900 a 1910 porque ahí se institucionaliza la ayuda a los pobres por parte del Estado, después de que en las leyes de reforma este Estado pues adquiere la atribución de atender a la población en situación de pobreza. Un segundo momento con la posrevolución de 1917 a 1943, desde que se promulga la Constitución y que reconoce los derechos sociales, hasta 1943, cuando surge el Instituto Mexicano del Seguro Social, que también fue pues un parteaguas para las funciones sociales estatales. Y en un tercer periodo, que es de 1960 a 1988, con el desarrollo estabilizador, que muestra tanto los años de auge con el milagro mexicano como el periodo de crisis del Estado interventor hasta, bueno, su completa transformación en 1988. Ahí hay pues una ruptura, ahí decidí terminar el estudio porque los cambios que surgen hablan de un segundo momento importante que pues será ya materia para otro trabajo. Y precisamente la pregunta pues es esa: ¿cuál es el proceso por el que el Estado mexicano asumió las funciones sociales que tiene hasta la actualidad? Es decir, no solamente la atención de los pobres, sino salud, educación, alimentación, vivienda. ¿Cómo es que el Estado adquiere todas estas funciones que en este momento, pues a veces incluso damos por hecho que están ahí, ¿no? Que son su responsabilidad de atender? El diseño de la investigación, pues es precisamente surge respondiendo a la naturaleza del problema, es decir, como era un estudio de larga duración, pues tenía que tener un abordaje procesual y un abordaje, pues precisamente eso, que mostrara las rupturas y continuidades. Yo desde un principio tenía claro que quería analizar al Estado cuestionándolo, entonces
El abordaje que hago del Estado pues es desde una perspectiva analítica que permite disgregar entre ideas y prácticas estatales. Por una parte, estas ideas que justifican al Estado, pero también las prácticas que pueden ir en sintonía, pueden ir en discordancia. Pobreza es otro de los conceptos ordenadores de la investigación desde una perspectiva relativa. Y bueno, utilizando el trabajo de Simmel, la perspectiva de Simmel, del Estado como una construcción social que va transformándose conforme pues cambia la sociedad. Y a partir de la articulación entre Estado y pobreza, el concepto que analizo es el de Estado social, y con esto es uno de los rupturas, se puede decir, con los estudios predominantes que abordan el Estado benefactor. Yo considero que el Estado benefactor se limita a un periodo muy específico y pues muchas de las conclusiones que hablan de este Estado pues se derivan precisamente de que hablan de un periodo muy acotado y para mí analizarlo a lo largo de un siglo con tantos cambios no me daba este concepto para analizar todo. Entonces surge la noción de Estado social y bueno, una vez que tengo esta construcción teórica, analizo a partir de tres categorías, de tres dimensiones que desarrollé, que era representación, cómo se pensaba el Estado, cómo era su naturaleza, cómo debían ser sus funciones y cómo se representaban a los pobres en los discursos de la élite predominante en cada periodo, la administración de la pobreza y la producción de la pobreza, es decir, cómo la política económica y cómo la acción estatal influía en el aumento o disminución del número de personas en situación de pobreza, pero también en su calidad de vida. Entonces, pues se hace este tejido entre ideas y prácticas y por eso lo analizo a través de dos categorías, que es sistema de bienestar para analizar las funciones y representaciones e imaginarios para analizar la dimensión simbólica, siempre a partir de su interacción. Y por lo mismo, teniendo estas dos vertientes, pues utilicé dos técnicas, el análisis crítico del discurso porque me permitía observar esta intención de poder de los discursos estatales, pero también la revisión de documentos cuantitativos para analizar los efectos de la política social y económica en esta población. Y las fuentes, tuve diversas fuentes, predominantemente el Diario Oficial de la Federación. Analicé más de 20,000 números de esta fuente desde 1900 hasta 1988. Y bueno, fue la más importante por la naturaleza del Diario Oficial, es decir, que se mantuvo publicándose de manera ininterrumpida en todo este periodo, entonces yo podía observar los cambios y las continuidades, además de observar toda la política social que desarrolló el Estado, entonces me permitió tener más control sobre las acciones que yo estaba observando. Y bueno, también porque el Diario Oficial tal vez ahorita puede parecer imparcial y solamente informativo, pero en un principio tenía una gran carga ideológica que también entonces me daba herramientas y recursos para poder analizar el discurso estatal. Bueno, pues la tesis se divide en 6 capítulos. El primer capítulo, después del análisis o el que delimita las directrices metodológicas y teóricas, es el periodo dedicado al Estado porfirista, de 1900 a 1910. En este, pues, tenía 3 funciones sociales principalmente: salud, educación y beneficencia pública, que son los primeros que adquiere de las otras instituciones civiles que eran responsables de dar este tipo de atención. Yo lo denomino Estado social híbrido dual porque ahí se compartían las atribuciones. El Estado, en lugar de, a diferencia de lo que decían los discursos de la élite predominante, pues sí obtuvo ventaja o beneficios de la participación de otras instituciones, de la Iglesia y de la sociedad civil, que pues fueron los que permitieron que la ayuda a los pobres pues pudiera difundirse más. Y bueno, dual porque la relación de los pobres estaba dividida en dos grandes lógicas, en dos grandes tipos de relaciones. Los pobres menesterosos, que eran los pobres que podían recibir la ayuda estatal, personas con alguna discapacidad evidente, niños, mujeres
madres solteras, viudas, y por otra parte los que consideraban criminales, que eran todas estas personas en situación de pobreza que se salían de la norma, mendigos, trabajadores ambulantes, todas las personas que vivían en pobreza, pero que no tenían las condiciones para ser ayudados porque consideraban que su condición de pobre era por sus propios medios, ¿no? Por su decisión. Y el principio detrás de las funciones sociales de este periodo, pues era el progreso social. Es decir, no se brindaba a los servicios de educación, de salud, de beneficencia por el bienestar mismo de las personas, sino porque era un medio para alcanzar el progreso social que para la élite de la época era muy importante, pues llevar al país a un nivel de adelanto que lo pusiera cerca de las potencias que se admiraban, como principalmente las europeas. El segundo periodo le dedico dos capítulos. Aquí aumentan las funciones, además de las que ya habíamos visto, pues se agrega la política agraria, la laboral, la seguridad social, derivado de la presión social de los grandes actores que surgen de la revolución, los campesinos y los obreros. Entonces, pues crece el Estado social y lo considero hegemónico en primer lugar porque el Estado surge de la revolución como un Estado fuerte, con gran incidencia en todas las áreas, por una parte en el mercado, pero también en las funciones sociales, por lo que los procesos de laicidad y de centralización pues hacen que las otras instituciones que antes eran importantes se mantengan un poco al margen. Y tripartita porque a la lógica de verdadera y falsa pobreza se suman otros dos tipos de relaciones. Por una parte, con la Constitución de 1917 empieza a desarrollarse la ciudadanía social, entonces había unas personas que obtenían principalmente obreros y campesinos, eran concebidos como ciudadanos, entonces había que darles los servicios porque eran sus derechos. Pero esto no quitó que existiera todavía un brazo del Estado que ya no era de beneficencia, sino de asistencia social a partir de la reforma con Cárdenas, pero pues que seguían siendo un poco los menesterosos del porfiriato. Y bueno, la noción de criminalización se mantiene porque el valor que se le da al trabajo en este periodo hace que las personas que no eran productivas fueran perseguidas. Entonces se mantiene esta criminalización de las personas, una vez más, que se salían de la norma de lo que se esperaba de la población en esta época. Y en este momento el fundamento de la acción social pues era alcanzar la justicia. ¿La justicia para quién? Para los que habían participado en la revolución de manera activa, de nuevo principalmente los obreros y los campesinos. El tercer periodo es analiza el Estado social desarrollista también a partir de dos capítulos en los que a las otras funciones, si se fijan, va siendo de manera acumulativa, como el Estado adquiere estas funciones, ahora toma la responsabilidad de atender el problema de la vivienda y la alimentación derivado de los problemas que surgen con la modernización y con la industrialización que hacen que haya una desigualdad en la urbanización. Entonces, el Estado tiene que adquirir o adquiere la responsabilidad de atender estos efectos. También, bueno, en este periodo lo considero descentralizado porque hacia el final del periodo se regresan funciones sociales a los gobiernos locales, principalmente como esta forma de descentralizar y de pues encontrar un poco el equilibrio en la urbanización que se había concentrado en las grandes ciudades del país. Y bueno, también la hegemonía estatal se ve disminuida porque los organismos internacionales adquieren más injerencia en el diseño de la política social. Entonces ya no era este gran estado social que había surgido la revolución, que tenía gran injerencia. Sí tenía, al menos en una dimensión política, un gran control con el partido de Estado, pero al menos en términos social, esta hegemonía ya estaba compartida. Y otra vez tres tipos de relaciones estatales, pero también se transforma, es decir, la criminalización se mantiene, aunque de manera vedada, porque ya no son ahora los mendigos los que son perseguidos, al menos no de manera directa como antes, que sí estaba en la ley, sino ahora los criminales pues son estos pobres que participan en los grupos populares y que exigen
que el Estado atienda sus necesidades de vivienda, de alimentación, de servicios sociales. Pero también mantiene su brazo asistencialista a partir de todo el sistema de protección. Y bueno, las políticas destinadas a los marginados, que este es el gran cambio de la época, el pasar de la atención a la pobreza a la atención a la marginalidad, que implica un cambio en la lógica importante, es decir, lo importante aquí es incorporar a estas poblaciones al desarrollo social. Y precisamente esta es la función, es la lógica organizadora del sistema en este periodo, el desarrollo y cómo hacer que las personas se incorporen a los beneficios del desarrollo. A grandes rasgos, la investigación muestra las rupturas, precisamente porque es una investigación de larga duración, permite mostrar las rupturas en el Estado social mexicano a lo largo del siglo XX. Es decir, tanto en el propósito del Estado social, como he mencionado, si en un momento la finalidad era alcanzar el progreso social, después ya es en términos de justicia y después de desarrollo, pero también un poco pues de extender la ciudadanía social, también un cambio en el gasto social, es decir, pasó de ser más limitado a ir aumentando. Luego con la crisis de 1982 hay una disminución, pero se observa que la legitimidad de las funciones sociales del Estado ya era tan alta que no podía disminuir el gasto sin que hubiera un riesgo de un levantamiento social o de de que se mostrara disconformidad en la población. Entonces, pues si existía esta disminución, tenía efectos sociales importantes y es algo que el Estado debía considerar. Y también se transforma los sujetos centrales de la función estatal, mientras que en el primer periodo del Porfiriato eran pues los grupos en las grandes ciudades de la clase alta, después ya son los obreros y campesinos, y después ya se incorpora a otras poblaciones a los beneficios pues del Estado social. Pero también uno de los hallazgos más importantes es observar estas continuidades que hubo a lo largo del siglo XX y que no siempre se hace énfasis en ellas, normalmente se detienen en las rupturas, pero uno es que a lo largo del periodo existieron desigualdades que no se debe únicamente a que el Estado le faltaron recursos o fue una cuestión procedimental para que llegaran, sino había una justificación simbólica, ideológica de por qué debían mantenerse esas desigualdades, que es algo que surge de un diseño que combina pues ideas y prácticas. También una continuidad pues es que la relación entre el Estado mexicano y los pobres siempre fue diferenciada, siempre fue hubo poblaciones en situación de pobreza que se mantenían así porque había una justificación otra vez ideológica. Y pues es esta investigación muestra que la relación del Estado con los pobres es más compleja de lo que se suele pensar, que con estas perspectivas que los analizan solamente como los pobres, ¿no? Y bueno, la continuidad principal pues es el mantenimiento del Estado social que no se limitó al periodo de la posguerra, del Estado que le llaman el capitalismo dorado o de bienestar, sino que ha sido todo un proceso acumulativo de menos a más desde el Porfiriato hasta la actualidad, con sus diferencias obviamente. También entre los hallazgos es precisamente esto, que el Estado social no se limita al periodo del capitalismo al bienestar, como lo mencionaba, y que la estabilidad del Estado social se debió a la utilidad que tuvo para el régimen en turno, es decir, por una parte calmaba la agitación social, pero también no modificaba el orden desigual, entonces eso permitió que se mantuviera a lo largo del siglo XX. Ay, me pasé una. Considero que la tesis abona al campo de estudios en diferentes sentidos. Uno de ellos, pues, es el análisis documental que hace. En primer lugar, el análisis de más de 20,000 números del Diario Oficial en un ejercicio sistemático de esta fuente, un estudio de esta fuente que no se había hecho hasta el momento y que a mí me permitió observar pues la riqueza, el valor de esta fuente para comprender cómo se ha construido el Estado mexicano, no solamente el Estado social que a mí me interesó,
sino que pues representa una beta de análisis interesante para entender al Estado. Otra contribución pues son teóricas. Por una parte, concibe el estado de bienestar como parte de un proceso más amplio, es decir, pues se observa que no se debe centrar únicamente la atención en el estado de bienestar, sino entenderlo a partir de procesos más amplios. Y también cuestiona esta distinción que predomina en este campo de estudios entre asegurados, entre los que tienen esta ciudadanía social y los que tienen asistencia social, sino que muestra que pues es más complejo, las relaciones y las diferenciaciones en la población son más complejas de lo que esto permite observar. Otra contribución es conceptual, porque propone una definición de estado social no normativa, es decir, que no se basa en que el Estado tiene la responsabilidad de bienestar, de brindar mínimos de bienestar social. No siempre ha sido su intención hacerlo, y creo que cuando te sales de estos supuestos normativos, te permite complejizar el análisis del Estado. Y bueno, una contribución metodológica es que muestra la importancia de mezclar, de hacer un tejido entre el análisis simbólico y el análisis funcional. Por una parte, en los estudios sobre regímenes predomina el análisis funcional, y por otro, los estudios sobre, por ejemplo, sociología de la pobreza en más simbólico, pero cuando analizas a partir de la articulación de ambos, puedes poner en cuestión muchos supuestos, que es pues lo que yo observé aquí. Y también la utilidad de un abordaje de larga duración que predomina en los estudios historiográficos, pero me parece importante que surjan más estudios de las ciencias sociales de larga duración y no solamente que se centren en un periodo de estudio, porque te permite ver los problemas no como resultado de coyunturas puntuales, sino de procesos amplios. Y bueno, yo para terminar, les agradezco mucho. Bueno, no sé si este es el momento para hacerlo, pero quiero hacerlo. Pues a todas las personas que contribuyeron a la realización de este trabajo. Quiero agradecer pues a CIESAS por todo el apoyo. Ha sido un centro de investigación de gran calidad. Nos ha exigido mucho como estudiantes y yo creo que eso se muestra en la calidad de los trabajos que surgen. Por todo el apoyo. También, obviamente, a CONACYT, porque de verdad es un privilegio poder tener 4 años para poder dedicarte a una investigación que en mi caso requirió tanto tiempo que pues era necesario, y ojalá sigan manteniéndose estas becas para los jóvenes investigadores. Pues obviamente a mi director de tesis, porque ha sido un proceso difícil para los dos, pero me ha apoyado mucho y ha confiado en mí, me ha dado mi espacio para desarrollar mis propias ideas, siempre acompañándome de una manera crítica, pero muy respetuosa, pues a los lectores, al doctor Fernando Cortés, que desde el inicio, desde el borrador estuvo ahí. Se lo agradezco mucho que se haya mantenido, sus comentarios han sido muy pertinentes. Y pues a la doctora América y al doctor Guillermo, que se suman en este momento y que con sus observaciones pude afinar este trabajo. Y pues obviamente a mis amigas de la línea de investigación, porque en un periodo tan difícil de 4 años encontrar amigas aquí es muy valioso, con quien rebotar ideas y pasarnos los borradores y revisarnos con mucho respeto. Y pues obviamente a mi familia también le agradezco mucho. Han sido periodos muy complicados, pero estar aquí pues no es como resultado de una sola persona, sino de todo un equipo que te sostiene y te respalda. Y pues finalmente a mi hija, que está ahí sentadita, que no tiene ni idea de todo lo que me ha apoyado para poder salir de esto, porque a veces sales tan cansado de estos tipos de análisis que tan solo el jugar o una sonrisa pues te hacen el día. Entonces, no sé si ya me adelanté, a lo mejor yo estoy celebrando y ni siquiera lo voy a ¿Ya terminamos? pero con esto termino. Gracias. Ahí nos terminamos. Yo ya terminé mi primera participación.
Gobierno de México.